Amo. Me hace sabio y transforma mi alma. Me prepara para reinar con él. Amo estas palabras. Pueden ocupar sus asientos. Muchas gracias. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido esta mañana. Gracias por la oportunidad de congregarnos, de estar juntos, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Y ahora que vamos a meditar en tu palabra, Señor, nos disponemos para recibirla. Declaramos que nuestros corazones son buena tierra, donde la semilla de tu palabra cae para producir tu vida en nosotros, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús, te bendecimos. Amén. Muy bien, he querido llamar esta enseñanza cruzando puertas agradecidos o entrando con acción de gracias, sería lo mismo, cruzando puertas agradecidos. Y nos vamos a basar en el Salmo 100. Salmo 100, lo vamos a leer los 5 versículos. Dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre. Y su verdad por todas las generaciones. Amén. Amén. Este salmo, que lo titula la Reina Valera, lo titula Salmo de Alabanza, y creo que más correctamente en otras versiones lo llaman Salmo de Acción de Gracias. Vino a mi mente mientras el pastor compartía la palabra, creo que hace unos 2 domingos atrás, y eso, que nos recordaba de lo que el Señor venía hablando a la congregación, y precisamente decirnos que este era un año de puertas abiertas, un año en que el Señor abría puertas para nosotros. Y vinieron las palabras del versículo 4 de este salmo, y se quedaron conmigo durante todo este tiempo. Así que vamos a ver qué cosecha podemos recoger en esta mañana, en este precioso salmo, que podemos llevarnos para edificar nuestras vidas. Se dice que este salmo era cantado por la congregación de Israel en los festivales de otoño, en la celebración del Año Nuevo, o la entrada del Año Nuevo. Era un salmo que era usado en estas celebraciones. Lo cantaban con mucho entusiasmo la gente. El salmo, más que decir al principio cantad alegre a Dios, es más la expresión en el hebreo, es más que den un grito de júbilo. Hay una versión que dice: griten fuerte, ¡viva Dios! Me parece una muy buena traducción de esta parte de este salmo. Y era precisamente usado por celebración, pero no era solamente para ese tiempo del año. Yo creo que es más rico y que trae una enseñanza más profunda que puede acompañarnos todos los días del año. Y es acerca del agradecimiento. Agradecimiento a Dios por su obra, por lo que Él es, por lo que Él hace, por su favor, por estar con nosotros, por darnos la vida, por el mero hecho de respirar. Vivir agradecidos en este mundo
con el estado actual de las cosas, y voy a leer esto literalmente como lo escribí para avanzar, con el estado actual de las cosas y con perspectiva de que van a empeorar en el corto plazo, en el corto y mediano plazo, es lo que dicen los que pronostican acerca de la economía, acerca de la situación política del mundo, de cuestiones de salud, etcétera. La velocidad de este tiempo nos deja sin aliento y nos consume. Todo es brutal, arrollador. Como decimos en Venezuela, la cosa está ruda, instantáneo. No terminamos de asimilar algo que ha acontecido cuando viene otro. O sea, ¿cuántos ya se acuerdan de que Milei ganó en Argentina? Ya han pasado como 5 cosas más que nos han hecho olvidar de eso. Y es muy difícil detenernos y meditar y pensar en las cosas que pasan en nuestra vida. A eso se añade que en el mundo actual la gente quiere tener relevancia, quiere tener prosperidad instantánea. Y eso es lo que atrae a la gente. Muchos inician canales de YouTube, de TikTok y en las redes sociales tratando de hacerse de un nombre y de hacerse de un dinero rápido. No necesitas ir a la universidad, no necesitas pasar cálculo 1, 2, 3, no necesitas nada de eso. Si la pegas con un canal, ya por ahí empiezas a hacer dinero. Y eso es lo que está en la mente de la gente, más para sí mismo. Fíjense que hay una persona que inventó una aplicación para aparentar ser famoso. Y entonces él te pone que está haciendo un live en su teléfono y esta aplicación le permite presentar que tiene, por ejemplo, 46,000 seguidores en ese momento en que tiene el live. Y empiezan a salir comentarios hechos por inteligencia artificial, basado en el uso que le está dando y los usuarios que se están hipotéticamente conectados. Y se inventa cosas la inteligencia artificial. Y este joven fue con esta aplicación y se metía, por ejemplo, en discotecas. Iba con su teléfono, de repente se le empezó a mostrar a las muchachas y cuando vieron 46,000 seguidores, todas empezaron a abrazar y a querer salir. Y él donde estaba el teléfono la gente y la gente empezaba a acercarse a él y ¿qué tal? Y abrazarlo y estar con él y comprarle cosas, solo porque pensaban que estaban saliendo en algo que era completamente artificial. Porque así de superficial es esta sociedad. Esta vorágine de acontecimientos que se vuelven cotidianos, este ritmo arrollador de la vida hace difícil que vivamos la vida agradecidos. Agradecimiento es una actitud consciente que requiere que tomes un momento para detenerte y decir, gracias, gracias Dios, gracias Señor. Y todavía más nos cuesta decir gracias Espíritu Santo. Porque es una actividad y una actitud consciente que debemos tener. Decir gracias Señor no debe ser una actitud ligera, automática, ni religiosa. Debe ser la expresión de un corazón que verdaderamente discierne en toda circunstancia que Dios es fiel y siempre cumple su palabra. Que discierne que en toda circunstancia, no importa lo que suceda, lo que está aconteciendo, sabe que el plan de Dios se cumple. Que a pesar de todo y de que aún que yo no lo pueda entender el momento que vivo, sé que Él está obrando. Cuando hemos tomado conciencia de eso, cuando esa verdad ha cambiado nuestro entendimiento, podemos en cualquier circunstancia de nuestras vidas decir conscientemente, gracias, gracias Señor, gracias. Podemos entender que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman.
Eso es algo que es difícil de entender en momentos en que estás sufriendo un dolor, una pérdida, una separación, una noticia mala, y decir gracias Dios. Todo obra para bien. A veces nos gusta decírselos a otros que están en dificultades, pero es que Dios obra para bien, no sé qué cosa, pero, o sea, dítelo a ti mismo cuando estás pasando el momento y te das cuenta que es muy fácil decírselos a otros, pero muy difícil vivir en esa verdad. Pero cuando tenemos un corazón agradecido, y como les decía, que estamos conscientes de que Dios sigue obrando y de que sus promesas y su plan se cumplen, de que su palabra sigue siendo fiel para nosotros, podemos decir gracias, Señor, en todas circunstancias. Aunque haya momentos que eso no cuadra con nuestra realidad, con la realidad que vivimos. Y cuando el decir gracias, Señor, se me es muy complicado. Pero hay algo que es aún más complicado, y es lo que dice el versículo 4 del Salmo que leímos. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Ahora aquí ya no es ni una sugerencia, ni una enseñanza bonita acerca del agradecimiento, no es un momento del día de acción de gracias, es una orden porque está en forma imperativa. Se nos dice que entremos por sus puertas con acción de gracias. Es un comando, es una orden. Somos dirigidos entonces a estar agradecidos siempre. Somos dirigidos por el Señor, por su palabra, a estar agradecidos. O sea que no es opcional para el Hijo del reino, para el ciudadano de este reino del cual hablamos y proclamamos. El estar agradecido viene como una orden, como un mandato para nosotros. Entonces necesitamos aprender a estar agradecidos. Este salmo de acción de gracia tiene 7 imperativos que yo se los marqué, no sé si lo notaron, estaban en rojo en la lectura, y eran cantad, servid, venid, reconoced. Me quiero detener en esta palabra, que es la palabra en hebreo yada, o yada, que especialmente significa saber qué hacer o pensar en general. Especialmente significa saber qué hacer o pensar con respecto a Dios. Saber qué hacer o pensar respecto a Dios. Fíjense que se vuelve el centro de estos 7 imperativos que están en este salmo. Cantar, servir, venir y entrar, alabarle y bendecir están haciéndole el centro a reconocer. Porque tiene que haber un entendimiento, tiene que haber una transformación en nuestra manera de pensar para que estos principios espirituales dirijan nuestra vida y nuestro caminar y se vuelvan en algo operativo en nuestro diario vivir. Que en la Reina Valera dice reconocer, en otras partes se traduce como conocer, es la misma palabra que se usa, por ejemplo, en Génesis 4, cuando dice que Adán conoció a Eva. Y ya sabemos que lo que se está refiriendo es al acto íntimo sexual de la pareja. Es la misma palabra. O sea, conocerle a Él es cuestión de intimidad con Él. No lo puedes conocer viniendo a la iglesia cada 7 días. Eso es bueno y te motivo a que lo hagas, a que te congregues y que vengas también los miércoles. Pero conocer a Dios, tener intimidad con Él, requiere de algo más. Requiere de que tú diariamente dediques tiempo en tu vida para eso, para conocerle a Él. ¿Y cómo le conoces? Orando,
leyendo la palabra, meditando. O sea, meditando es que quiere decir que te tomas un tiempo, te detienes y piensas en lo que Dios ha hecho en tu vida, en lo que Dios te habla a través de su palabra, en lo que se ha hablado en la iglesia, en lo que se ha convertido, o en lo que se ha dado como una revelación del Espíritu en medio de una de nuestras reuniones. Te detienes y piensas en esas cosas. Eso es meditar, orar y cantar también, adorarle tú solo. Es un proceso que va en crecimiento en nuestras vidas. Y en la medida que somos fluidos en eso, aprendemos a conocer al Señor. Aprendemos a oír su voz. Aprendemos a escucharle. Nos ejercitamos en eso y aprendemos a tener intimidad con Él. Porque para estar agradecido necesitas saber por qué estás agradecido y con quién, con qué Dios estás agradecido. Porque si no conoces el Dios que tienes, te es muy difícil de estar agradecido en todas circunstancias. Y es mucho más fácil que entonces fluya la queja. Porque como no estás consciente, no tienes esa intimidad con Dios, no sabes el Dios al que sirves, no sabes el Dios que te ha dado su palabra, no sabes quién es el Dios que te ha dado su promesa, no sabes lo que Él hace por ti en cada momento, cada instante. Entonces es muy difícil decirle, gracias, Señor. Leamos nuevamente el versículo 3, donde dice, creo que lo puse allí, sí, reconocer que Jehová es Dios y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La expresión ovejas de su prado es una expresión idiomática del hebreo, de ese hebreo antiguo, y lo que quiere decir es que nosotros, es las ovejas que Dios cuida personalmente. O sea, son la gente de la que Él se ocupa personalmente. Cuando dice, y somos ovejas de su prado, lo que está diciendo es, somos las ovejas de las cuales Dios se ocupa personalmente. O sea, Dios se ocupa de ti personalmente. Cuando esa es una verdad en nuestra vida, una realidad en nuestras vidas, es mucho más sencillo estar agradecidos en todas circunstancias, en todo momento. Y entrar por sus puertas con acción de gracia se hace un hábito para el Hijo de Dios. Pero si, como decía, volviendo, si no tenemos esa intimidad con el Señor, si no sabemos que Él se nosotros personalmente, el vivir agradecido se hace difícil porque la duda, el desconcierto, la rabia, el enojo, la decepción del momento te impedirán dar gracias. Así que esto no lo aprendemos solamente cantando canciones o recibiendo ministraciones de otros. Esta intimidad no ocurre por recibir dones del Espíritu, no ocurre por recibir un llamado ministerial, no ocurre porque tus papás son cristianos, porque tu tía ora por ti, ocurre porque tú deliberadamente buscas eso con Dios, de conocerle a Él íntimamente. Entonces este salmo nos dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Así que pensaba yo en un año en que el Señor nos abre puertas. Debemos estar listos para atravesar esas puertas que Él nos abre con acción de gracias. Entra, número 1, 3 cosas que te quiero dejar en esta mañana. Entra
murió, no, resucitó. Entonces, número 1, entra dando gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios para ti. En este año, que Dios abre puertas y va a abrir puertas para ti, entra dando gracias en todo. En 1 Tesalonicenses, muy famoso, 5, leemos del 16 al 18, dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y déjame decirte ahora porque tienes que ir aprendiendo estas cosas, porque no toda puerta que se abra para ti significa que viene una oportunidad o que se te abrió la puerta para ganarte el loto o que se te abrió la puerta para un gran negocio. Algunas de estas puertas se te abrirán y te meterán en situaciones difíciles y complicadas también, porque son tiempos y momentos para hacerte crecer y llevarte a lo próximo que tiene Dios para tu vida. Entonces no toda puerta significa que no vengan tiempos sin dolor, sin turbulencia y sin oposición, pero esas puertas tienes que pasarlas también y decir, gracias Señor, en todo, darle gracias a Dios, al Señor en todas circunstancias, en todo momento. Porque Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios 16, 9, dice que porque se me ha abierto una gran puerta para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Se me ha abierto una gran puerta, pero hay muchos en mi contra. Entonces hay puertas que vas a atravesar y vas a tener oposición en eso que estás avanzando en tu vida. Número 2, decía, primero entra dando gracias en todo. El segundo es, entra dando gracias por todo. Hay una diferencia de dar gracias a Dios en todo a darle gracias a Dios por todo. O sea, es muy diferente decirle que está tu suegra en tu casa haciéndote la vida. Tú dices, gracias Señor, a que digas, gracias Señor por mi suegra. Es muy diferente darle gracias al Señor por aquellas cosas que nos están causando dolor. Darle gracias al Señor por aquello que nos está causando molestia. Pero debemos dar gracias en todo, pero también debemos dar gracias por todo. Efesios 5:20 dice, siempre dando gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces entra dando gracias al Señor en todo, pero también entra dando gracias por todo. Es más complicado, es más específico, te confronta con lo que estás viviendo y te reta a descansar en la promesa del Señor. Entonces deja de ser una canción y se convierte en una realidad de vida. Aquello que cantamos que dice, aunque no te pueda ver, estás obrando, deja de ser algo, un canto popular y se convierte en una declaración de fe. Aquello que decía Pablo, que estemos contentos, con abrigo y sustento. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en toda y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre o tener pobre como sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero unos versículos antes, Él nos ha dicho, por nada estés afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, ¿con qué? Con acción de gracias, con acción de gracias. Gracias, Señor, gracias. En aquella cosa que suplicando, y si estás suplicando no es porque, estás suplicando porque te puedas comprar una camisa, aunque para algunos llega un momento donde tienen que suplicar, aunque sea por una camisa.
Pero, ¿qué decir de una oración que es intensa y que se refiere a algo que la persona está viviendo, que está causándole angustia, dolor, necesidad extrema, o una motivación a orar con súplicas delante del Señor? Entonces, entra, atraviesa, cruza esas puertas que el Señor te abre en este tiempo, dando gracias en todo y dándole gracias por todo. Y número 3, entra con acción de gracias para posicionarte para ver la obra completa. Entra con acción de gracias para posicionarte para ver la obra completa. En Lucas 17 nos encontramos con un relato. Este relato es de Jesús dirigiéndose a Jerusalén. Dice que tendría que atravesar Galilea y Samaria. En el camino, dice en el relato de Lucas que cuando al entrar a una aldea, 10 leprosos le gritaron. Y ustedes saben que en ese tiempo los leprosos tenían que vivir apartados del resto de la sociedad y evitar contacto. Esa era la ley, esa era la instrucción en el pueblo de Israel. Si alguien sufría de lepra, era apartado inmediatamente de la sociedad. Entonces ellos a veces para ayudarse se juntaban en grupos, en comunidades de leprosos. Nos dice el relato que 10 leprosos vieron a Jesús llegando a ese lugar y le gritaron desde lejos: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y dice que Jesús se detuvo, los miró y lo que le dijo fue: vayan a presentarse ante el sacerdote. Ese fue el intercambio con ellos. Ellos piden ayuda, Jesús le dice: vayan al sacerdote. Porque el leproso que podía ir al sacerdote era el que estaba limpio de la lepra. Entonces ellos se fueron, pero dice el Evangelio que mientras iban, uno de ellos se dio cuenta de que ya había sido sanado. Y se regresa. Y dice que glorificando a Dios en alta voz, se volvió. Y cuando llegó Jesús, cayó de rodillas ante él y le daba gracias a Jesús por el milagro que había acontecido en su vida. Entonces dice el relato que Jesús dijo, y ese está allí el slide: ¿no fueron 10 los limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No sé yo quien regresara para dar gloria a Dios, sino este extranjero, porque el que se regresó resulta que era un samaritano, no era judío. Sí. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Los otros 9 se fueron sanados, pero se regresó para dar gracias. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. En inglés la versión dice tu fe te ha hecho completo, porque va implicado en la expresión en el griego que está allí de hacer completa a la persona nuevamente. El agradecimiento lo llevó a ver a él la obra completa. Por eso entra por las puertas que el Señor te abre con acción de gracias, para posicionarte, para ver la obra de Dios siendo completada. La palabra que se traduce allí, como en otra versión dice sanado, la palabra o salvado acá es sozo, que esta palabra es raíz de la palabra salvación, es soteria, que quiere decir salvación. Esta palabra soto es la raíz de esa. Es usado principalmente para hablar, sozo es la cosa, no es soto, soto es un cambio.
gozoso. Más que simplemente salvación o salvado, habla de sacar fuera del peligro a un lugar seguro. Eso es lo que Jesús le dijo a él básicamente. Ha sido sacado de un lugar de peligro y ha sido puesto en un lugar seguro. Se usa principalmente para hablar de cómo Dios rescata a los creyentes de la pena y el poder del pecado y los lleva a su lugar de provisión, a su lugar de seguridad. Entra con acción de gracias por las puertas que el Señor te abre este año para que veas la obra completa. No te deslumbres si es una puerta de oportunidad. No te deslumbres si es una puerta de un negocio. No te deslumbres si es una puerta para un mejor trabajo. No te deslumbres por las cosas aparentes y materiales que pasan. Entra con acción de gracias para que veas la obra de Dios siendo completada en tu vida. Esto te permite ver una faceta más grande y poderosa de la mano y el favor de Dios sobre ti. Así que, hermanos, en este año de puertas abiertas, entremos por cada una de ellas con acción de gracias, hasta ver la obra completa del Señor en nuestras vidas. Señor, gracias te damos. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor, por todo lo que haces en nosotros y en favor de nosotros. Gracias, Señor, porque estás con nosotros en toda y cada una de las circunstancias. Gracias, Señor, porque aunque atravesamos valles de sombra, de muerte, siempre tu mano está con nosotros, Señor, para guardarnos del peligro. Gracias, Señor, porque en momentos de angustia, de dificultad, Señor, tú preparas mesas, Señor, para nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Gracias, Señor, porque tu obra sigue, Señor, en cada momento de nuestras vidas. Gracias porque atravesamos momentos cuando es difícil entender y comprender lo que está aconteciendo. Gracias, Señor, porque a veces tropezamos. Gracias porque hay momentos en que dudamos. Gracias, Señor, porque hay momentos en que casi no podemos, pero tú estás allí, tú sigues obrando, tu obra no se detiene, tu plan no deja de ser, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra fiel, gracias por tu promesa, gracias por tu espíritu, gracias por tu presencia, gracias por la sanidad, gracias por la paz, gracias por el gozo, gracias por el poder del espíritu, gracias por tu llamado, gracias por tu evangelio, gracias por la palabra, gracias por la vida, gracias por la familia, gracias, Señor, por esta ciudad en la que vivimos, gracias por los trabajos, gracias por los recursos que tú nos has dado, gracias por la salud, gracias por los problemas de salud, gracias, Señor, gracias te damos. Tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel y verdadero. Señor, gracias. Ninguna de tus palabras, ninguna de tus promesas ha faltado. Gracias, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor. Nos disponemos para atravesar las puertas que tú abras delante de nosotros. Lo que tú has dicho, lo que tú has prometido, Señor. Nos disponemos para atravesarlas en acción y con acción de gracias, Señor. Creyendo, Señor, que tú vas a cumplir tu plan, Señor, en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, en nuestra comunidad. Gracias te damos, gracias, gracias, Señor, gracias, gracias en Cristo Jesús.